Prepárate porque estás a punto de embarcarte en el viaje más desconcertante del cosmos. Un viaje donde la ciencia se encuentra con el misterio y donde un objeto llamado Tracy Atlas está obligándonos a replantear lo que creíamos seguro. No se trata solo de un cometa más cruzando el cielo. Es la grieta que abre preguntas incómodas. ¿Qué sucedería si este visitante no fuera un simple trozo de roca y hielo? ¿Qué sucedería si llevara consigo huellas de inteligencia más allá de la Tierra? Estás a punto de descubrir cómo un trozo de hielo y roca, venido de los rincones más oscuros del universo, logró sacudir la tranquilidad de la ciencia moderna. Nadie lo esperaba. Ningún radar lo había previsto. Y sin embargo apareció. Tracy Atlas irrumpió en nuestro sistema solar como un intruso silencioso que parecía conocer el camino mejor que nosotros mismos. Los astrónomos están acostumbrados a detectar cometas y asteroides propios de nuestra vecindad cósmica, pero aquel objeto no pertenecía a nuestra familia estelar. Su órbita lo delataba. Venía de fuera, de un lugar que no podíamos rastrear, cargado con secretos que parecían resistirse a la luz del sol. Lo primero que llamó la atención fue su trayectoria. Un recorrido retrógrado casi perfecto, apenas 5 grados desviado del plano orbital de los planetas. Eso era insólito. La mayoría de visitantes interestelares irrumpen con ángulos caóticos, como esquirlas lanzadas al azar. Tracy Atlas, en cambio, parecía entrar con la suavidad de quien conoce las rutas. La comunidad científica se mostró dividida. Para algunos no era más que un cometa exótico, un cúmulo de hielo interestelar empujado por el azar. Para otros, las anomalías eran demasiadas como para ignorarlas. Su entrada al sistema no fue caótica, siguiendo una secuencia tan precisa que las probabilidades de que ocurriera por azar eran de 1 entre 20.000. Una cifra que por sí sola ya dejaba de ser simple coincidencia. La inquietud creció aún más cuando comenzaron a observar su cola. En lugar de alejarse del Sol como la de cualquier cometa, parte de ella parecía doblarse hacia la estrella, como si las partículas que la componían fueran más densas, más pesadas de lo esperado, resistiéndose a la presión de la radiación solar. No encajaba con los modelos conocidos. Era como si estuviera diseñada para comportarse de manera distinta. Ese fue el instante en que la pregunta inevitable empezó a flotar en los pasillos de los observatorios y en los foros académicos. ¿Qué sucedería si este objeto no fuera completamente natural? La sospecha, aunque aún tímida, estaba sembrada. Y lo que hasta entonces parecía un visitante más, se convirtió en un espejo de nuestras propias dudas. Un recordatorio de que el universo no siempre se ajusta a lo que queremos creer. Lo que parecía un simple cometa pronto se transformó en un catalizador de debates que la ciencia había evitado durante décadas. Durante mucho tiempo, cada vez que un fenómeno extraño cruzaba nuestros cielos, la reacción era la misma: etiquetarlo rápidamente, darle un nombre y una explicación razonable, incluso cuando las evidencias no encajaban del todo. El silencio era la norma, porque admitir la duda podía significar arriesgar prestigio y carrera. Sin embargo, Tracy Atlas rompió esa costumbre. En el pasado, visitantes como Oumuamua en el año 2017 o Borisov en 2019 fueron recibidos con un murmullo de curiosidad que pronto se desvaneció. Nadie quería hablar demasiado alto sobre lo improbable. Pero en este nuevo caso, el silencio dio paso a un zumbido constante de preguntas que no podían callarse. Algo había cambiado. Los primeros informes oficiales lo catalogaron como un cometa interestelar, pero pronto empezaron a surgir discrepancias. Su brillo era inusualmente intenso para el tamaño que se le calculaba. Su trayectoria demasiado alineada con el plano de los planetas. Su cola no obedecía a la física habitual. Era como si cada observación encendiera una nueva alarma, y ya no bastaba con repetir las explicaciones tradicionales. Fue entonces cuando la curiosidad reemplazó al miedo. La ciencia, que durante tanto tiempo se había protegido detrás de muros de cautela, comenzó a abrir rendijas. Investigadores que en el pasado habían sido criticados por especular, ahora recibían atención renovada. Las conferencias se llenaban de murmullos, los artículos académicos se citaban con más rapidez de lo normal, y poco a poco se formó un consenso silencioso. Había que mirar más de cerca. Lo más peligroso de Tracy Atlas no era su posible origen, ni siquiera sus anomalías. Era el cambio de mentalidad que estaba provocando. Cuando la duda se vuelve colectiva, deja de ser una herejía y comienza a ser un campo de estudio legítimo. En ese instante, lo que durante generaciones fue tabú, empezó a desmoronarse.
y lo que hasta ayer parecía un simple visitante interestelar, hoy se alzaba como un símbolo. El momento exacto en que la ciencia decidió que ya no podía seguir callando. Antes de entender la magnitud de TRES y Atlas, debemos regresar a aquel año 2019, cuando un objeto con un nombre extraño, Oumuamua, atravesó nuestro cielo dejando más preguntas que respuestas. No tenía cola, no expulsaba gases, no se comportaba como ningún cometa conocido. Su aceleración no encajaba en los modelos gravitacionales y, sin embargo, fue recibido con una mezcla de asombro y cautela excesiva. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, se atrevió a sugerir lo impensable, que Oumuamua pudiera ser un artefacto artificial, quizá una vela solar, tal vez un explorador interestelar. No afirmó que lo fuera, pero abrió la puerta a la posibilidad. Esa sola insinuación bastó para que muchos lo catalogaran como un científico desesperado por atención, un hombre dispuesto a sacrificar su reputación en nombre de la especulación. Oumuamua quedó así en la memoria como el enigma que se intentó explicar, pero que se prefirió enterrar bajo capas de escepticismo. Años más tarde, con la llegada de Borisov en 2019, la historia se repitió. Esta vez sí mostraba un comportamiento más cercano al de un cometa clásico, con cola y desgasificación evidente. Fue la excusa perfecta para quienes defendían la versión tradicional. Oumuamua no era más que una rareza, un error de interpretación. El tabú seguía intacto, pero la sombra de Oumuamua nunca se disipó por completo. Sus características anómalas quedaron registradas en artículos, discusiones y cálculos que ningún argumento logró borrar. Y cuando TRES y Atlas apareció, aquella sombra volvió a crecer. Las coincidencias eran inquietantes. De nuevo un visitante interestelar, de nuevo anomalías en su comportamiento, de nuevo la sensación de que tal vez no estamos observando simples rocas errantes, sino algo mucho más complejo. La diferencia era que esta vez la ciencia había cambiado. Los años transcurridos desde Oumuamua enseñaron a una nueva generación de investigadores que el silencio no protege, solo retrasa. Lo que antes era considerado un error, hoy se ve como el inicio de un debate necesario. Así, la sombra de Oumuamua no solo alimentó la sospecha, sino que preparó el terreno para que TRES y Atlas no fuera ignorado tan fácilmente. Y en esa memoria latente, el misterio se transformó en una oportunidad que nadie quería dejar pasar. Detrás del misterio de TRES y Atlas se esconde también la historia de un hombre que se atrevió a desafiar el peso de la tradición científica. Avi Loeb, profesor de Harvard, pagó un precio alto por decir lo que otros solo pensaban en silencio. Cuando planteó que Oumuamua podía tener un origen artificial, no aseguró haber encontrado una nave alienígena. Solo pidió que se considerara la posibilidad. Pero en el mundo académico, esas palabras bastaron para convertirlo en un paria. Durante años, fue señalado como ejemplo de lo que no debía hacerse. Sus colegas lo describían como alguien imprudente, dispuesto a sacrificar su prestigio. En conferencias y revistas, su nombre se convirtió en sinónimo de exceso especulativo. Era un recordatorio silencioso de que la ciencia aún temía a la palabra extraterrestre. La mayoría de investigadores prefirió mantenerse al margen, convencidos de que cuestionar demasiado era jugar con fuego. Y sin embargo, con la llegada de TRES y Atlas, el relato comenzó a fracturarse. Lo que antes parecía una locura empezó a resonar con un eco distinto. Un nuevo artículo, revisado por pares y firmado por instituciones reconocidas, hablaba ya de tecnofirmas, de señales que podían indicar ingeniería extraterrestre en objetos interestelares. Nadie afirmaba directamente que fueran naves, pero se establecía algo mucho más importante. La puerta ya no debía cerrarse de inmediato. El estigma que cargaba Loeb empezó a transformarse en un símbolo. Su insistencia, tan criticada, se convirtió en referencia inevitable. Había tenido el valor de decir lo que otros callaban, y aunque fue atacado, sus palabras sobrevivieron al desprecio. TRES y Atlas le dio la razón de la manera más inesperada, no como prueba definitiva, sino como recordatorio de que la ciencia progresa cuando se atreve a mirar más allá de lo cómodo. Hoy, el nombre de Loeb sigue dividiendo opiniones, pero ya no es sinónimo de ridículo. Es la representación de un cambio de época, de una ciencia que lentamente deja atrás el miedo y comienza a aceptar que algunas preguntas, aunque incómodas, son demasiado grandes para seguir siendo ignoradas.
Con la llegada de TRES y Atlas, algo cambió en el corazón mismo de la comunidad científica. Durante siglos, cada anomalía celeste era reducida a explicaciones seguras. Si brillaba, era un cometa. Si era oscuro, un asteroide. Y si no encajaba, se le daba un nombre y se seguía adelante. Pero este nuevo visitante rompió esa costumbre y obligó a los astrónomos a enfrentar lo que siempre habían evitado: la posibilidad de que no estemos observando simples piedras errantes. Lo más sorprendente no fue la naturaleza del objeto, sino la respuesta que generó. Por primera vez en la historia reciente, instituciones académicas de prestigio aceptaron que era legítimo preguntarse si algunos de estos viajeros podían portar huellas de tecnología. En el año 2025 se publicó un estudio revisado por pares titulado Búsqueda de tecnofirmas en objetos interestelares. Allí se definían 4 señales clave a vigilar: trayectorias anómalas, espectros con características no naturales, formas geométricas inusuales y posibles emisiones de radio o láser ocultas en el silencio cósmico. Estas palabras, que antes habrían sido descartadas como ciencia ficción, fueron ahora aceptadas en revistas oficiales, y eso significó una revolución. No se afirmaba que TRES y Atlas fuera un artefacto, pero sí se establecía algo fundamental. Ya no podíamos seguir asumiendo que todo lo que cruza nuestro cielo es roca y hielo. La puerta al qué sucedería si había quedado abierta, y con ella, el miedo comenzó a disiparse. Los jóvenes investigadores fueron los primeros en abrazar esta nueva visión. Menos atados a los viejos dogmas, comprendieron que la ciencia avanza no solo respondiendo preguntas, sino atreviéndose a formularlas. Lo que antes era un tabú se convirtió en frontera de exploración. Los telescopios más avanzados, como el James Webb, y los que están por venir, como el Vera Rubin, ya no se limitarán a registrar estos objetos. Los estudiarán como posibles mensajeros de algo más. El miedo a la ridiculez cedió espacio a la valentía de la curiosidad. Y fue TRES y Atlas quien encendió esa chispa. A partir de su paso, la ciencia dejó de protegerse con silencio y comenzó a hablar en voz alta, reconociendo que lo desconocido no es una amenaza, sino una invitación a descubrir. La verdadera historia de TRES y Atlas comienza a revelarse cuando observamos con detalle la forma en que se mueve. En astronomía, las trayectorias lo dicen todo. Un objeto que llega desde el espacio interestelar suele irrumpir en el sistema solar como un proyectil lanzado al azar, con ángulos pronunciados, direcciones caóticas y velocidades que cruzan los planos planetarios como cuchillas. Pero este visitante no obedeció a esas reglas. Su órbita era retrógrada, algo ya extraño en sí mismo. Pero lo más desconcertante fue su alineación: apenas 5 grados de desviación respecto al plano orbital en el que giran los planetas alrededor del Sol. Eso, en términos estadísticos, es una rareza extrema. La probabilidad de que un objeto interestelar llegue tan bien alineado es ínfima, tan pequeña que la mayoría de simulaciones lo descartarían como imposible. Y sin embargo, allí estaba, trazando una ruta casi perfecta. Los cálculos mostraron algo aún más intrigante. Tras su entrada, TRES y Atlas pasó en orden por Venus, después por Marte y luego por Júpiter, como si siguiera un itinerario preestablecido. Los astrónomos estimaron que la posibilidad de que un objeto interestelar siguiera esa secuencia por azar fuera de 1 entre 20.000, una cifra que no se puede ignorar fácilmente. En los foros científicos comenzó el murmullo. ¿Era simple casualidad? ¿O estábamos frente a un patrón demasiado perfecto para ser natural? Algunos investigadores defendían explicaciones convencionales, alegando que la gravedad del Sol podía haber acomodado su ruta. Otros, más atrevidos, señalaron que la precisión era sospechosa, como si el objeto hubiese sabido dónde entrar y cómo avanzar. El debate se intensificó porque los datos no solo mostraban rarezas, sino que parecían desafiar el sentido común. Los astrónomos se encontraban en una encrucijada: aceptar que la probabilidad jugaba a favor de lo improbable, o admitir que había algo en TRES y Atlas que no lograban comprender del todo. Ese fue el momento en que la ciencia empezó a mirarlo con otros ojos. Ya no era un simple cometa más en los registros. Era una incógnita que ponía a prueba nuestros modelos orbitales y nuestra confianza en las explicaciones fáciles. Y lo más inquietante era que su recorrido parecía recordarnos algo: que el universo nunca deja de sorprendernos cuando creemos haberlo entendido todo. Lo que parecía un viaje azaroso, pronto reveló un orden inquietante. TRES y Atlas no se limitó a irrumpir en nuestro sistema solar. Siguió un camino que parecía diseñado. Pasó por Venus,
luego por Marte y después por Júpiter, en ese orden específico, como si alguien hubiera trazado la ruta en un mapa invisible del cosmos. Los cálculos fueron claros. La probabilidad de que un visitante interestelar recorriera esa secuencia de planetas por simple casualidad era de 1 entre 20.000, una cifra que en ciencia equivale a una alarma encendida. No basta con llamarlo coincidencia. Cuando las cifras son tan bajas, surge la obligación de preguntarse si hay fuerzas o razones que no estamos viendo. Para algunos, la explicación era puramente gravitacional. El Sol y los planetas pudieron haber acomodado su trayectoria, pero los números no encajaban del todo. La suavidad de su entrada, el alineamiento casi perfecto con el plano orbital y esa secuencia precisa desafiaban los modelos tradicionales. Era como si TRES y Atlas hubiera sabido por dónde entrar, como si hubiera elegido un camino eficiente para cruzar entre gigantes. La comunidad científica comenzó a dividirse aún más. Los más conservadores insistían en que todo tenía que tener un origen natural, aunque aún no encontraran cómo explicarlo. Otros, con menos miedo a especular, lo señalaron como un patrón demasiado evidente. La ruta ordenada no parecía producto del caos, sino de un propósito. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué sucedería si no estuviéramos frente a un viajero cualquiera, sino frente a un mensajero que fue preparado para sobrevivir y recorrer sistemas solares enteros? No como una nave con tripulación, sino como un fragmento diseñado para resistir el tiempo y las distancias. La tensión aumentaba a medida que nuevos datos llegaban desde telescopios terrestres y espaciales. El recorrido de TRES y Atlas ya no era solo una curiosidad orbital, era un desafío a nuestra forma de interpretar las probabilidades. Porque si el azar parecía insuficiente para explicarlo, tal vez lo que estábamos presenciando no era casualidad en absoluto. El universo, una vez más, nos recordaba que el orden puede ocultarse detrás del caos y que lo improbable, cuando ocurre ante nuestros ojos, deja de ser imposible. Uno de los misterios más inquietantes de TRES y Atlas no estaba en su órbita, sino en su propia cola. Los cometas que conocemos obedecen a una regla sencilla. La presión de la radiación solar empuja las partículas de polvo y gas hacia afuera, creando una estela que siempre apunta en dirección contraria al Sol. Es un principio tan básico que rara vez se cuestiona. Pero este visitante interestelar decidió romper la regla. Las primeras imágenes revelaron algo desconcertante. Una parte de su cola no se alejaba del Sol, sino que parecía curvarse hacia él, como si las partículas que la componían fueran demasiado pesadas para ceder ante la fuerza de la radiación. Era un comportamiento imposible para un cometa convencional. Era como si estuviera compuesto por fragmentos más densos, resistentes, incluso diseñados para desafiar la presión solar. Los astrónomos propusieron hipótesis para intentar salvar la lógica. Algunos sugirieron que se trataba de partículas cargadas eléctricamente, influenciadas por el viento solar. Otros hablaron de materiales más pesados de lo habitual. Sin embargo, ninguna explicación resultaba plenamente convincente. Cada teoría parecía parchear un misterio, pero al mismo tiempo habría otro nuevo. Lo inquietante no era solo la rareza del fenómeno, sino lo que insinuaba. Si TRES y Atlas portaba partículas inusuales en su cola, ¿de dónde habían salido? ¿Acaso era un material desconocido, capaz de resistir fuerzas que destrozan a los cometas comunes? ¿O era evidencia de un proceso artificial, de una construcción deliberada que permitía al objeto sobrevivir al viaje interestelar? El desconcierto creció cuando se compararon las observaciones de telescopios distintos. Desde el espacio y desde la Tierra, el comportamiento de la cola se confirmaba. Una parte obedecía las reglas conocidas, pero otra parecía rebelarse contra ellas. Era como si en el mismo cuerpo convivieran dos naturalezas, la de un cometa clásico y la de algo más. En la historia de la astronomía, pocos fenómenos han generado tantas preguntas con tan pocas respuestas. La cola de TRES y Atlas se convirtió en un símbolo de lo inesperado. Una señal de que incluso las leyes más confiables pueden ser desafiadas por un visitante venido de las profundidades del vacío. Y con cada observación, la duda se hacía más fuerte. ¿Qué sucedería si lo que veíamos no fuera una simple anomalía, sino una pista? El enigma de TRES y Atlas no termina en su órbita ni en su cola. Hay algo más perturbador que atrapó la atención de los astrónomos: su brillo. A simple vista, podía parecer un cometa normal, con una luminosidad intensa al acercarse al Sol. Pero los cálculos pronto revelaron un detalle desconcertante.
Para el tamaño estimado de su núcleo, la luz que reflejaba era demasiado fuerte. En otras palabras, brillaba más de lo que debía. Si el núcleo era pequeño, como los primeros datos indicaban, entonces su reflectividad era anormalmente alta. ¿Qué podía explicar esto? Algunos propusieron que estaba cubierto de un material altamente reflectante, algo parecido al metal pulido o al hielo cristalino en estado casi perfecto. Otros sugirieron que tal vez el interior del objeto almacenaba calor y lo liberaba en ráfagas, expulsando gases que incrementaban el resplandor de forma irregular. Pero ninguna de esas hipótesis lograba encajar por completo. Lo que se veía en los telescopios no se correspondía del todo con las predicciones. El brillo parecía demasiado sostenido, demasiado intenso, como si hubiera una fuente adicional de energía o una superficie preparada para reflejar más de lo normal. Los astrónomos más cautos pidieron paciencia. Todo tiene una explicación natural, decían. Pero los más atrevidos fueron más lejos. ¿Qué sucedería si ese brillo no fuera casual? ¿Qué pasaría si la superficie de Tres y Atlas estuviera recubierta de un material diseñado para sobrevivir millones de años en el espacio interestelar? No como un sistema activo, sino como un testigo pasivo de otras inteligencias que tal vez quisieron dejar huella en la inmensidad del cosmos. Lo cierto es que el resplandor inusual del objeto se convirtió en uno de los principales puntos de debate. Cada telescopio que apuntaba hacia él confirmaba lo mismo. Demasiado brillo para un cuerpo de ese tamaño. Y mientras los datos seguían acumulándose, una sensación inquietante crecía en los pasillos de la ciencia. El resplandor de Tres y Atlas parecía más un mensaje que una casualidad, como si el objeto estuviera allí no solo para atravesar nuestro cielo, sino para llamar nuestra atención. El verdadero corazón del misterio de Tres y Atlas no se reveló en su brillo ni en su cola, sino en lo que ocultaba su espectro. Cuando un objeto refleja la luz del Sol, esa luz no solo ilumina, también guarda un rastro químico. Es como una huella digital que permite a los astrónomos identificar de qué está hecho. Y lo que mostraron las observaciones de este viajero interestelar no fue simplemente raro, fue inquietante. Los telescopios más poderosos del planeta se unieron en la tarea. El James Webb, con su mirada infrarroja capaz de leer moléculas ancestrales, el Hubble, con su experiencia incansable, y decenas de observatorios terrestres. Todos apuntaron hacia Tres y Atlas. Lo que encontraron fue una mezcla de compuestos que parecía sacada de otra época. Había agua helada, sí, pero también polvo rico en carbono, antiguos silicatos y moléculas orgánicas complejas que precedían incluso al nacimiento del Sol. A primera vista, esto podría sonar a un cometa común. Pero la diferencia estaba en el estado de esos materiales. Estaban prístinos, intactos, como si el objeto hubiera viajado miles de millones de años sin alterarse, como si hubiese sido preservado a propósito. Era como observar una cápsula del tiempo interestelar, diseñada para sobrevivir al fuego del espacio y llegar intacta a otros mundos. Los científicos más conservadores intentaron explicar este hallazgo como una simple consecuencia del viaje interestelar, un cuerpo helado que permaneció congelado durante eones. Pero los más visionarios comenzaron a hacerse preguntas incómodas. ¿Qué sucedería si estos compuestos no fueran restos al azar, sino parte de una estructura deliberadamente ensamblada? ¿Y si estábamos frente a un objeto no solo natural, sino también modificado? El espectro era claro. La firma química de Tres y Atlas no coincidía del todo con nada que hubiéramos visto en el sistema solar. Era como si perteneciera a un laboratorio cósmico desconocido, un taller que operó en las profundidades de otra estrella. Y aunque nadie se atrevía a afirmar que era artificial, el simple hecho de plantearlo ya marcaba un antes y un después. Porque en esa huella de luz, en esas moléculas casi inmortales, parecía esconderse un mensaje silencioso. El universo guarda secretos demasiado grandes para seguir llamándolos casualidad. Lo que parecía un simple registro químico se convirtió en una sospecha aún más perturbadora. Los análisis de Tres y Atlas mostraron que su interior estaba formado por materiales tan antiguos que parecían haber nacido antes que nuestro propio Sol. Silicatos primordiales, hielos milenarios y compuestos orgánicos complejos se mezclaban en un estado casi perfecto de conservación. No eran restos degradados como los que solemos encontrar en cometas locales, sino piezas intactas, prístinas, como si hubieran sido resguardadas de manera deliberada.
Era como si aquel objeto no fuera solo un fragmento arrancado al azar de algún sistema lejano, sino una cápsula cuidadosamente ensamblada para resistir los viajes más hostiles del espacio interestelar. Y esa idea abrió un nuevo horizonte de sospechas. ¿Qué sucedería si Trace y Atlas no fuera un vestigio natural, sino un contenedor? Un mensajero de hielo y roca, creado no para comunicar con palabras, sino con materia. Las discusiones en la comunidad científica se tornaron intensas. Los más cautos afirmaban que nada de esto probaba intencionalidad alguna, que era posible que en el caos cósmico surgieran fragmentos así de resistentes. Pero otros señalaban la improbabilidad de que un objeto pudiera mantener en tan buen estado materiales tan frágiles después de vagar durante millones de años. La conservación parecía demasiado perfecta, demasiado precisa. El contraste con los cometas conocidos del sistema solar era evidente. Estos, expuestos constantemente al calor del Sol y a colisiones menores, muestran superficies erosionadas y compuestos alterados. Trace y Atlas, en cambio, parecía recién salido de un taller cósmico. Sus moléculas orgánicas permanecían intactas, su estructura casi intacta. Era un guardián de memorias antiguas que desafiaba las leyes del desgaste natural. Algunos lo describieron como un museo flotante de los orígenes del universo. Otros fueron más lejos y lo consideraron un sistema más que un simple objeto, insinuando que detrás de su forma podía existir un propósito oculto. Y aunque nadie se atrevió a hablar de una nave, la sospecha de diseño comenzó a crecer como una sombra inevitable. La ciencia no podía dar una respuesta definitiva, pero tampoco podía ignorar la evidencia. Trace y Atlas ya no era solo un visitante pasajero. Era un desafío a nuestra noción de lo natural, un espejo incómodo que nos obligaba a preguntarnos si acaso alguien, en algún lugar, había decidido que este objeto debía llegar hasta nosotros. Lo que en un principio parecía una serie de coincidencias aisladas, comenzó a revelarse como un patrón demasiado claro para seguir ignorándolo. La ciencia, acostumbrada a buscar orden en medio del caos, sabe que cuando las anomalías se repiten ya no son errores de observación. Son pistas. Y eso fue exactamente lo que Trace y Atlas puso frente a nosotros. Primero fue su órbita, casi perfectamente alineada con el plano de los planetas. Luego, su recorrido ordenado por Venus, Marte y Júpiter, una secuencia que tenía una probabilidad de 1 entre 20.000 de suceder al azar. Después vino su cola, que desafiaba las leyes conocidas, y su brillo, demasiado intenso para un cuerpo de su tamaño. Finalmente, los análisis espectrales revelaron compuestos prístinos, preservados como si hubieran sido diseñados para resistir la eternidad. Cada pieza por sí sola podía explicarse con hipótesis naturales, pero juntas formaban una sinfonía de rarezas que ya no podía desestimarse. Los astrónomos comenzaron a hablar de patrones de tecnofirmas, trayectorias improbables, comportamientos físicos inusuales, composiciones que parecían más estructuradas que caóticas. Nadie afirmaba que se tratara de una nave o de un artefacto alienígena, pero lo que sí estaba claro es que el universo nos estaba mostrando algo que no encajaba en nuestras categorías cómodas. Las coincidencias dejaron de ser simples casualidades. Cada nueva observación reforzaba la idea de que estábamos ante un objeto diferente a todo lo conocido. Lo inquietante era la magnitud del cambio que implicaba aceptar esa posibilidad. Porque si Trace y Atlas no era un fenómeno natural común, entonces tal vez tampoco lo fueron Oumuamua ni Borisov. Y si 3 objetos extraños cruzaron nuestro cielo en menos de una década, después de siglos de silencio cósmico, ¿qué nos estaba queriendo decir el universo? El patrón estaba allí, demasiado visible para seguir negándolo. 3 visitantes interestelares en apenas 8 años, cada uno más desconcertante que el anterior. La estadística ya no jugaba a favor del azar. Jugaba a favor de la sospecha. Y ese fue el momento en que la ciencia, aunque con cautela, tuvo que reconocerlo. Algo extraordinario estaba sucediendo. No era solo un objeto atravesando nuestro sistema solar. Era una llamada de atención disfrazada de cometa, un recordatorio de que lo desconocido no se esconde porque no exista, sino porque aún no hemos tenido el valor de mirarlo de frente. El impacto de Trace y Atlas no solo transformó la manera en que observamos el cielo, también marcó una ruptura entre 2 generaciones de científicos. Durante décadas, la vieja guardia académica había preferido el silencio, convencida de que mencionar la palabra alienígena en un artículo serio
equivalía a un suicidio profesional. El escepticismo no era solo prudencia, era un escudo contra el ridículo. Pero con el paso del tiempo, una nueva generación comenzó a ocupar los laboratorios, los observatorios y las aulas. Jóvenes investigadores que crecieron con la certeza de que la ciencia debía arriesgarse a preguntar lo incómodo. Ellos no veían la curiosidad como un peligro, sino como un motor. Y cuando apareció TRES y Atlas, encontraron en él la excusa perfecta para romper el silencio. Los más veteranos insistían en que no había pruebas de nada extraordinario, que lo prudente era mantener los pies en la tierra. Pero los nuevos astrónomos estaban dispuestos a mirar más allá. Armados con telescopios como el James Webb, capaces de descifrar moléculas a miles de millones de años de distancia, y con el futuro observatorio Vera Rubin, preparado para mapear el cielo entero cada pocas noches, sabían que tenían las herramientas para dar un salto que antes era imposible. Para ellos, cada rareza de TRES y Atlas no era una amenaza a la ortodoxia, sino una oportunidad para ensayar nuevas teorías, para probar que la ciencia no avanza ignorando lo extraño, sino abrazándolo. En sus manos, lo que antes era un tabú se transformó en frontera, y lo que antes era motivo de burla, ahora se convirtió en semilla de descubrimiento. Más que un cometa, más que un misterio orbital, TRES y Atlas se convirtió en un símbolo generacional. Los jóvenes lo veían como el estandarte de una ciencia valiente, dispuesta a admitir que el universo puede sorprendernos con patrones que rozan lo imposible. Su mirada no estaba teñida por el miedo a equivocarse, sino por la certeza de que si no buscamos lo extraordinario, jamás lo encontraremos. Así, lo que comenzó como un visitante extraño, terminó desencadenando un cambio cultural. El silencio dio paso al debate, la cautela al atrevimiento. Y en esa transición, TRES y Atlas pasó a ser no solo un objeto cósmico, sino un espejo de nuestra evolución como especie curiosa, dispuesta a aceptar que el universo aún guarda secretos que no podemos ignorar. Con TRES y Atlas no solo se abrió un debate científico, se marcó un punto de quiebre en la historia de cómo entendemos el cosmos. Hasta entonces, cada visitante interestelar había sido archivado como curiosidad, un dato más en los catálogos astronómicos. Pero esta vez fue distinto. Esta vez, el objeto obligó a la comunidad a aceptar que las viejas reglas ya no alcanzaban para explicar lo que veíamos. La llegada de este cometa interestelar coincidió con una era de observación sin precedentes. El telescopio espacial James Webb descifraba las huellas químicas más antiguas de la luz, mientras el observatorio Vera Rubin se preparaba para escanear todo el cielo en intervalos de pocos días. Las herramientas eran más poderosas que nunca, y con ellas surgió una pregunta que ya no podía ser callada. ¿Qué sucedería si el universo nos estuviera enviando señales, y hasta ahora las habíamos ignorado? Por primera vez, instituciones académicas de gran prestigio aceptaron la legitimidad de buscar tecnofirmas. Lo que antes habría sido ridiculizado como ciencia ficción se convirtió en un objetivo real de investigación. El cambio no fue casualidad, fue consecuencia de un visitante que no se comportó como debía, que exhibió rarezas demasiado evidentes como para descartarlas, y en ese instante, la ciencia cambió de tono, dejó de ser defensiva y se volvió inquisitiva. Los científicos comenzaron a plantear hipótesis que hasta hacía poco eran impensables en un entorno académico. No afirmaban que TRES y Atlas fuera artificial, pero sí admitían que sus anomalías podían ser pistas. Lo extraordinario ya no estaba prohibido, estaba sobre la mesa. Y esa apertura marcó un giro cultural que irá más allá de este objeto. Ese fue el verdadero impacto de TRES y Atlas, no en su materia, sino en nuestra mente. Nos obligó a romper con el miedo al ridículo y a abrazar la curiosidad como brújula. Fue el momento en que dejamos de contentarnos con explicaciones rápidas y comenzamos a contemplar la posibilidad de que el cosmos, en su vastedad, nos esté hablando. Y aunque las respuestas aún no llegan, el simple hecho de atrevernos a preguntar es el inicio de una nueva ciencia. Este no es solo el final del viaje de TRES y Atlas, también es el inicio de algo mucho más grande. Un cambio en nosotros. Este visitante interestelar pronto desaparecerá de nuestros cielos. Se perderá tras el Sol, atravesará las órbitas lejanas y se internará de nuevo en la oscuridad infinita, convertido apenas en un registro en las bases de datos de los observatorios. Pero lo que deja atrás no es silencio. Es una semilla que seguirá creciendo en nuestra curiosidad. Por siglos, la humanidad ha mirado las estrellas con la ilusión de comprender.
Hemos catalogado, clasificado, nombrado y explicado. Y aún así, objetos como TRES y Atlas nos recuerdan que el universo no está obligado a ajustarse a nuestras teorías. Su órbita demasiado precisa, su cola que desafió al Sol, su brillo imposible, su espectro cargado de materia prístina. Cada anomalía parecía un golpe a nuestra arrogancia, un recordatorio de que lo desconocido sigue siendo la norma, no la excepción. Pero lo verdaderamente transformador no fue lo que vimos en el cielo, sino lo que ocurrió en nuestra mente. El silencio dio paso a la pregunta. El miedo al ridículo se quebró. Una nueva generación de científicos comenzó a aceptar que tal vez ya no basta con asumir que todo es roca y hielo, que lo improbable también merece atención, que a veces el universo habla en susurros, y nuestra tarea es aprender a escuchar. Quizá TRES y Atlas no sea una nave, quizá no sea un mensaje, pero lo que representa es aún más poderoso: la decisión de no mirar hacia otro lado. La certeza de que el cosmos aún guarda misterios capaces de sacudir nuestros cimientos. La lección de que el verdadero progreso científico no está en tener todas las respuestas, sino en atrevernos a hacer las preguntas más incómodas. Porque si Oumuamua abrió la puerta y Borisov la empujó un poco más, TRES y Atlas la derribó de una vez. No con pruebas de vida extraterrestre, sino con la valentía de obligarnos a preguntarnos: ¿qué sucedería si no estamos solos? ¿Qué sucedería si el cielo nunca estuvo vacío, sino lleno de mensajes que aún no sabemos leer? Y esa es la huella que permanecerá en nosotros mucho después de que este visitante se pierda en la nada. No en el espacio, sino en nuestra forma de mirar el universo. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Tu voz también forma parte de este viaje hacia lo desconocido.